Mapuche está Margarita Milanca, Yanquiles Piñera, educadora ancestral Tenché, Mapuche Huiche Tenché, Nietufe Tenché, Ulcantufe Tenché. Bueno, mi nombre es Margarita Milanca Yanquiles, soy educadora ancestral en una escuelita por ahí y bueno, estoy contenta de que me hayan invitado a este ceremonial de reconocimiento de Huequipantu, ya esperando, ¿no es cierto?, la venida del nuevo ciclo, del nuevo inicio para nosotros como la renovación. No va a usar, no creo que haya alguien solo. La renovación de lo que es el Nehuen, ya la energía. Esto es simbólico porque nuestras rogativas duran mucho tiempo, ¿ya? Tenemos el cuchal, tenemos el folle, tenemos el lahuén, muchay, murti, que es la harina tostada. El budai, que es nuestra bebida característica nuestra de siempre, ya, que es a base de trigo y de miel. Bueno, el folle es el canelo, que usted comúnmente lo conoce. El humito que vamos a echar, cuando empiece a salir, él lleva todas las buenas intenciones de ustedes, de todos nosotros, para los cuifiques cheyem, para los que ya partieron, para los que no están aquí, ya, los antepasados. Y bueno, estamos luchando en el cemento, lamentablemente, no tenemos un leifún, una pampita para que esto, todo lo que vamos a ofrecer, esto del canelito, ¿no es cierto?, lo lleva con las raíces hacia abajo, hacia las otras energías, las que no vemos pero sabemos que sí existen. Eso para mantener el equilibrio entre hombre y naturaleza. Si tienen preguntas también me pueden nomás decir, sabe que no entendí ni mi jota, pero yo soy capaz de volver a decirlo, porque trabajo también en una escuela. Y lo importante es que ustedes lo tomen con cariño. Ya sé que están todos grabando, no importa, porque no soy maestra, ya soy maestra de ceremonia, pero igual tiene que quedarse el registro tanto en nuestro Raquisuam, que en nuestro pensamiento, como en nuestro piuque, en nuestro am, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo, nuestra totalidad de ser, ¿ya? Al final de cuentas todos somos mapuches, porque la palabra lo dice, gente de la tierra. Aquí no hay ninguna alienígena. No, somos todos gente de la tierra. Y por eso hoy día estamos aquí contentos de celebrar y yo agradezco la deferencia que hayan tenido para convocarme, llamarme para hacer el ceremonial. Y vamos a iniciar, ¿no es cierto?, incorporando cositas aquí que son el lahuén, ¿no es cierto? Y vamos a ir pidiendo lo que usted quiera pedir desde su corazón, ¿ya? De su familia, de todo lo que usted pueda imaginar. Pueda querer. Y luego el canelito, que yo me imagino que después lo van a plantar por ahí, o alguien se lo llevará y lo plantará libremente en un lugar donde pueda tener un buen fin. Marquita, Margarita tiene una intención con el canelito contigo. Marquita, ¿me lo puede decir, por favor? ¿Sí? No, se lo regala a usted. Ah, bueno, maño. Y el mosqui también, pues vamos a ir echando de varias cositas. Si alguien no quiere pasar, está en su libertad de no hacerlo, ¿ya? No se obliga a nadie, es con cariño, con amor y pasan nomás. Primero lo voy a hacer yo para que ustedes lo vean, después yo voy a tocar el pultrún y ahí ustedes dan la vueltita por aquí, vienen luchando, se van y viene otro y se va y así. Pueden pasar en masa pero sin entorpecer, digamos, lo que es el ritual. Así que eso, pues, cumbia cuimonta fachantu, yeyi puneo, vamos machín, que es nuestra ceremonia. Bienvenidos sean todos ustedes. Yo siendo, no la interrumpa de aquí, pero igual, le doy la bienvenida a ustedes en su propia casa. Feynman. Vamos a iniciar. Mari, chao. Mi chiquito también muy fue un teñota leyente en esta. Es con tu papi mien mapu, es con tu papi mien que cuifique muy bien. Es con tu papi mien que lan cuyen. Tomamos un poquito de mural y también regalamos. Y harina. Es con tu papi me que algo, es con tu papi me que cuifiquemos bien, es con tu papi mien mapu, es con tu papi mien que lan cuyen. Y luego lo hacemos con el helado. Y también le regalamos un poquito de mucha.
estoy está como un traje suan muy bien, bueno. Y ahora los invito a ustedes. Yo igual voy a ir rogando ahí para que ustedes cuenten. Lo importante es que circulen hacia el círculo así a la derecha, ¿ya? ¡Vamos! elevar todo lo que pidieron y vamos a agradecer, vamos a hacer Mañuntú. En Mañuntú es el agradecimiento. Mañun Chautukin. Mañun Chautukin. Mañun Chabantu. Mañun Chabantu. Mañun Ñuqueale. Mañun Ñuqueale. Mañun Ñuquetue. Mañun Ñuquetue. Caquiñe, una vez más. Mañun Chautukin. Mañun Chautukin. Mañun Chabantu. Mañun Chabantu. Mañun Ñuqueale. Mañun Ñuqueale. Mañun Ñuquetue. Mañun Ñuquetue. Agradecemos al Padre que hace justicia, agradecemos al Padre Sol, agradecemos a la Madre Luna y también agradecemos a la Ñuquetue, que es la Madre quien nos cobija, ya nuestra gran Ñuquemapo, que nos alberga acá a todos, que no hace diferencia,
que todos somos iguales. Ese es el mensaje a recibir desde su piuque, desde su corazón, ¿no es cierto?, desde su hambre, de todo su cuerpo y su alma, como dicen algunos, ¿ya? Y a regocijarse y a esperar este nuevo cambio de ciclo que nos trae la naturaleza misma, el renuevo entre el equilibrio hombre-naturaleza. Eso es nuestra gran espera que nosotros tenemos, digamos, con respecto a lo que es el ceremonial del Huayquipalo. Eso es lo que se espera, el nuevo inicio. Nuestro cambio de estación para algunos, pero para nosotros una tremenda significancia, porque todo se renueva. Eso es Peimutec, Mañón, Montaita, Copuche, Chalco. Gracias, Margarita. Vamos a ver. Eso. Ahora pueden hacer todas sus presentaciones y yo me voy a dar ahí. No, Margarita, tiene tu presentación que es el canto. Dejamos esto ahí. Damos vueltita, pero no vamos a ver. Ya, ok.